Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá andamos bien. ¿Cómo andan los drones? ¿Bien? En el programa ¿Andan bien los drones? 76. ¿Qué número? 76. 76. 76. Las llamas. Las llamas. Así dice que es llamas el de fuego 76. o las llamas de animalito? La que gustemos. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Ahí en los números de la quiniela es el 70, las llamas. Las llamas. Nosotros le ponemos Bueno, lo que nos guste de contenido. Saludos a Guillermo y Alberto que están en la pecera. ¿cómo Sí. va la gente? Ahí está. Y a ¿Qué los dice? oyentes y oyentas. ¿Todo bien? Bueno, hoy estamos con una carátula muy muy provocadora, ¿no? Avanza la socialización universal cuando todos los medios de comunicación dicen que avanza el mercado. Qué raro. La gestión de la opinión pública, tanto de los países capitalistas como los que no lo son, porque, como China, que dice, bueno, tiene el refrán famoso, gato negro, gato blanco, lo importante es que case ratones. Se refiere, no lo dijo Deng Xiaoping, ni bien empezó las reformas hace 50 años. Xi Jinping, ¿no es? No, Deng Xiaoping. Ah, es Hoy otro, Xi es Jinping. otro Ping, No, mira. el primero que vino después de Mao, tuvo esa frase que es el eje de lo que hizo. O sea, mercado, socialismo, no me interesa. Lo importante es cazar ratones. Cazar ratones significa mejorar el estándar de su pueblo, a costa de muchos casos, como el caso de América Latina y Argentina, de la desindustrialización de países del tercer mundo. Claramente. Pero no, después vamos a entrar en ese debate de los BRICS, en qué medida son. Pero la realidad es que esa frase de Deng Xiaoping sintetiza esta realidad que oculta lo que nosotros venimos diciendo, y hay muchos síntomas, que significa una interpretación desde un nuevo paradigma de lo que está pasando en el mundo, que es este que decimos de que avanza la socialización en el mundo. Y no es lo mismo hablar de socialización universal que de socialismo, porque el socialismo es una de las formas, en cuanto al socialismo de Estado, que tiene este fenómeno, como el caso de China, pero hay un montón de mecanismos de socialización que vienen avanzando a pasos agigantados de manos de lo que nosotros definimos como la deflación. Como un fenómeno de larga data que viene pasando desde prácticamente, ahora vamos a mostrar algunas estadísticas dentro de un ratito, desde hace 120 años, ¿no? Te agregaría que de lo que sí se habla mucho de la crisis del capitalismo, ¿no? Hasta ahí llega la cosa de decir, bueno, estamos en la crisis del capitalismo, ahora ¿qué más está pasando? No. Claro, lo que pasa es que eso te permite seguir discutiendo dentro de los esquemas del capitalismo, entonces es funcional, aunque suena muy interesante. Pero otra cosa es decir socialización, porque estás hablando de que el capitalismo no existe más. Sí. Y nosotros, no es la primera vez que lo decimos, hace 20 años que venimos diciendo esto, en base simplemente a aplicar las categorías económicas de los grandes pensadores o describir los fenómenos, como que, y esto viene a cuenta un poco del Remigio de cómo vos cerraste el programa anterior con respecto a los créditos, que decías son créditos a pérdida. Claro. No hay ninguna ganancia en el capitalismo ya, ni de crédito ni de no crédito. Ese es el gran desafío que... No hay ganancia. No hay ganancia. ¿Está? Hagamos lo que hagamos. Todo funciona por emisión de moneda de los estados, no por ganancia privada. Esa es la realidad que se oculta. Ahora vamos a ver por dónde. Nosotros lo venimos, mejor dicho, nosotros actualizamos lo que dijeron un montón de pensadores, desde David Ricardo a Marx, a los neoclásicos. Y nosotros decimos, por la revolución tecnológica eso ha llegado, y como no hay ganancias,
por la revolución tecnológica, por la sobreproducción y la sobreoferta mundial, hay una socialización. La emisión de moneda de los estados para que el sistema siga circulando, aunque sea, como vos decís, con una estética y un discurso capitalista, con una estética y un discurso supuestamente comunista como el de China, con un gato negro, con gato blanco, el sistema con su lógica caza ratones y sigue funcionando con distintos discursos falsos, pero eficaces. El discurso puede ser falso como eficaz en la historia, no hace falta que... justamente ahora viene el periodo de una civilización de la verdad. Eso es lo que nos parece que va a ser este siglo XXI. No, pero además se usa hablar de la crisis para sembrar esta cosa de que estamos en problema pero sin salida. O sea, claro, no es que plantean para otra cosa. Paraliza. Ahora, nosotros damos este paso, ¿no? De decir... Asumamos que hay una socialización por diversos canales en el mundo, donde el Estado y la sociedad es el que va cada vez más imponiendo las condiciones, obliga la sociedad a emisión de moneda, desde los bancos centrales. Cada vez son más protagonistas los bancos centrales en el mundo del proceso de socialización, porque sin la emisión de moneda se para el sistema. La pandemia quedó demostrado, o sea, todo siguió funcionando, siguió habiendo energía, siguió habiendo alimentos, siguió habiendo comunicación, siguió habiendo los mecanismos del ocio, del divertimiento. Lo único que se paró fue el turismo. Y sin embargo la sociedad no estalló. No hubo hambrunas, hubo medicamentos, porque realmente hubo medicamentos, todo en base a ¿qué? A la tremenda emisión de moneda que hicieron los bancos centrales del mundo. O sea que la pandemia hay que resignificarla y convertirla en el gran elemento que demuestra. Acordate, la gente no iba a trabajar y los bienes estaban igual, lo cual demostrado en sí mismo la pandemia que hay, los empresarios chochos, porque el Estado les bancaba el 50%. Sí, pero eso no hay que ir por ese lado contra los empresarios. Eso siempre pasa. No voy en contra, pero digo si que jugó para mostrar cómo el Estado los ayudaba. Sí, pero ¿por qué el pueblo no dijo? Fíjense que no hace falta ir a laburar 8 horas, que con que laburemos 2 horas por día todo sigue funcionando. Esa gran enseñanza de la pandemia nadie la tocó, no la politizamos nosotros, estamos hablando del campo que no es empresarial, en ese sentido te digo, ¿no? Y entonces tenés que la emisión y la reducción de horas quedó demostrado con la pandemia de que es una socialización en curso, que después los tipos te la revierten, terminó la pandemia y vuelven con todas las mentiras clásicas, pero la crisis sigue. Entonces, si no hay ganancias, hay socialización. Es así. Y eso, así como hay teorías, las desarrollaron, ahí tenemos algunas imágenes de los primeros tipos que plantearon la socialización profundamente. Lo tenemos a Teilhard de Chardin, que fue el padre jesuita que primero desarrolló este concepto y por eso estuvo proscripto y sigue proscripto todavía en el discurso teológico de la Iglesia Católica. Frédéric Soddy, que fue un premio Nobel de Química, que ya hemos hablado en otros programas, que planteó este tema de la socialización. Einstein también lo planteó en sus escritos. Y finalmente el Che, digamos, ¿no? El Che planteó, estamos hablando del Che teórico, no el Che guerrillero, ni el Che político. Está él en sus documentos del proceso de socialización, sobre todo el que hablamos nosotros en el Camino del Fuego, describe como inevitable ese proceso. El mismo Perón habló de que había un proceso de socialización desde el socialismo noruego o los socialismos nórdicos a los socialismos árabes, al socialismo nacional, como lo planteaba él, bueno, el socialismo chino. O sea que hubo montones de pensadores que trabajaron teóricamente esa idea. Y hay un fenómeno, si se quiere, ahí tenemos ahora uno inmediato que se está viviendo hoy, que vos lo mencionaste, Sonia, con la huelga que se está dando en Estados Unidos. Impresionante. La huelga que se da en Estados Unidos es impresionante. De automotrices, ¿no? Que se suman a los de Hollywood. A los de Hollywood, claro. O sea, hay un proceso de lucha del pueblo de Estados Unidos que a mí me produce una gran envidia de lo que fue las luchas en la Argentina y que han dejado de ser, donde no solamente están interpelando por una cuestión salarial y de ingresos, sino de planificación. Claro. Porque, curiosamente,
3 centrales automotrices, que son la General Motors, la Ford y una que es holandesa y abarcó, que se compró a todos, o sea, se compró a Citroën, a Peugeot, a Volkswagen, no sé, toda una ensalada ahí europea que se llama Syntelsis y que está en la Argentina bajo ese nombre también. Los trabajadores decidieron un paro con una serie de planteos que implica la discusión a futuro de los planes de la empresa. No están discutiendo solamente el nivel de ingreso, sino las condiciones en que se van a producir relocalizaciones de la empresa, de si se van a otro país. O sea, los trabajadores, el pueblo de los trabajadores metalúrgicos y mecánicos de Estados Unidos están discutiendo intervenir en los diseños de la empresa. Claro, en un mapa más general, no solo local. Exactamente, pero aparte en los diseños más allá de la ganancia. Más allá, no más allá de la ganancia, no discuten su ingreso, tampoco se limitan a la discusión si hay ganancias o no. No se meten en eso. Ni se meten, porque de hecho varias veces las empresas automotrices fueron estatizadas para sobrevivir. Por ejemplo, la General Motors, la Ford en Estados Unidos. O sea que ellos ya han vivido el proceso de la mentira de la ganancia en carne propia. Y entonces se plantean otra cosa, están planteando discutir el plan de negocios mundial de esas 3 grandes multinacionales. Eso es un proceso de socialización, es una de las vías que está en curso. Entonces hay montones, pero hay que meter este concepto ahí, ¿no? Donde los trabajadores están socializando, no están planteando un socialismo de Estado, digamos. Entonces hay que tener una amplitud pragmática, una actitud con el método abductivo, un método pragmático de interpretación del fenómeno en el mundo, porque estamos ante el fin de una época. De acá al 2030 el mundo va a tener sigue con una crisis de deflación galopante. Veamos ahí, hay un pequeño cuadro que explica la base material de por qué este proceso de socialización es inevitable. No digo solamente, ese no, el otro, donde están esa es la fuente, donde están los números de la cantidad de veces. Ahí está, no sé si se lee bien. Lo leemos, producción y deflación de 1900 a 2023. Hay nuevo poder, hay que moverlo un poquito porque si no se ve bien, pero bueno. Ahí está. Producción y deflación, eso es una estadística que hicimos con el Observatorio de la Riqueza, Padre Arrupe, de una compilación desde el año 1900 al 2023, en base a la información pública que está en Wall Street. O sea, el origen, nosotros hacemos una síntesis acá pedagógica para demostrar que hay una deflación y el proceso de socialización. Esto es la primera vez que se publica en esta forma, por lo menos a nivel masivo, y que indica lo siguiente: la producción física de bienes en el mundo, estamos hablando del mundo acá, no de la Argentina ni de América Latina, del mundo, creció, aumentó 30.000 veces. Los precios solamente 25 veces. Después vamos a decir las fuentes de esto. La población 4 veces. O sea, claramente, fíjense la mayor cantidad de bienes que hay por persona. Claro, si se distribuyera a lo largo de 120 años. ¿Sí? Claro. Y la emisión de subsidios en moneda antideflación 531 veces. Aumentó. O sea, claro. ¿Qué significa estos 4 conceptos que son claves? Que si hubo 30.000 veces más producción y los precios aumentaron 25 veces nada más, los precios bajaron. Claramente, porque hay una superoferta, una sobreproducción de bienes, una sobreoferta de bienes, los precios no acompañaron, obviamente, porque hay más oferta, los precios bajan. Si yo tengo un sifón o tengo 1.000 sifones, seguramente va a bajar, y eso es lo que pasó a lo largo de 120 años. Y volvemos a ponerla, mantengámosla, ahí está. ¿Con qué tapó el sistema? No me importa si se dice capitalista, si se dice chino, gato blanco, gato negro, no importa, todos hicieron lo mismo y cada vez está más demostrado, y ahora se ha institucionalizado eso, después lo vamos a ver.
con la emisión de subsidios, que fíjese que aumentó 531 veces. O sea, la emisión de subsidios se aumentó 531 veces cuando los precios aumentaron 25. Quiere decir que el agujero deflacionario que produce la sobreoferta de producción, que aumentó 30.000 veces, es tapado con la emisión de subsidios, no con los precios. Si no, la masa de los precios, el precio tendría que haber subido. O sea que la emisión de subsidios es la forma de socialización. Es una forma de socialización, exactamente. Usted lo ha dicho, doña Tobal. Y acá está la explicación. Si queremos ver las fuentes de estos datos, para los que tengan alguna duda, porque nosotros hacemos una síntesis pedagógica para que la gente se grabe y debata sobre esos 4 puntos, que los entienda, que los desarrolle, ¿no? Tenemos ahí las siguientes fuentes, ¿no? Fíjense, para el aumento del volumen, que nosotros ubicamos en 30.000 veces más productos a lo largo de 120 años, arrancamos de lo más básico, para no hacerlo difícil. El acero. En el 1900 se producían 28.000 toneladas de acero en el mundo. Uh-huh. En el 2020 se producen 2.000 millones de toneladas de acero. O sea, 71 veces más. Solamente el acero, que es algo rígido, duro, pero fíjense lo que subió 71 veces. Ya simplemente subió 3 veces más que lo que subieron los productos, 25. Ahora, claro, desde 1900 hasta ahora, estos 13 conceptos que voy a decir ahora no existían en la producción física de bienes, y hoy sí. ¿Me explico? O sea, en aquella sociedad del 1900, trasládense en el tiempo a cómo era la forma de la revolución industrial en esa época y cómo es hoy. El aluminio no existía. El cobre no existía. La electrónica no existía. La química y la petroquímica no existía. El petróleo y el gas no existían. La energía solar y las otras energías renovables no existían. La industria automotriz no existía. Las comunicaciones no existían. Era un tipo con una cartita que iba en un barco que tardaba 1000 años para llegar. El transporte, el dispositivo de transporte, abarcando el transporte desde las redes de subtes infernales que hay en todo el mundo, a los trenes, a los aviones, a los barcos, a los coches, no existían en el mundo. La atmósfera, como un mecanismo de producción, no existía. Los mares, existían solo el agua para navegar. Todo lo que pasaba abajo de los mares no estaba. No estaba. ¿No? En el 1900 todo ese universo de producción de bienes, mirándolo con esta visión, ¿no? Sí. No existían. La velocidad de todo esto tampoco existía, porque era todo lento comparado con la velocidad de todo lo que es hoy. Sí. Y la velocidad es otro factor central de la producción de bienes. La nanotecnología no existía. Esta capacidad humana de meterse a transformar la naturaleza de la materia adentro del núcleo no existía. La inteligencia artificial tampoco existía. Entonces fíjense que si un producto simple como es hacer acero, hacer hierro, que es milenario porque viene de la época prehistórica hacer hierro, aumentó 71 veces, la extrapolación de todos estos elementos hace que nos da el número que tenemos en la pantalla. La ponemos otra vez, 30.000, ¿no? Ponemos la pantalla, ahí está, ¿ven? Esas 30.000 veces el origen. No hace falta complicarse la vida con los datos exactos, simplemente con estos conceptos. De toda la masa que dijimos recién, de producciones que no existían en el 1900 y hoy sí existen en el mundo, y encima existen cruzadas y potenciándose, porque el Forte no solo no existía, sino que cuando empezó a existir en el 1920, 1930, por ahí, no tenía nada de electrónica, no tenía toda la sofisticación de los otros elementos que se han desarrollado, no tenía nada de química, ¿sí? Por poner un caso, los aviones no existían.
No existía. Entonces, todo lo que hay atrás de la vida cotidiana no existía en el 1900. Y eso es lo que está atrás del 30.000. Entonces, esto genera, y vamos a ver ahí el otro cuadrito, el cuadrito de la evolución de Wall Street. Ahí está, ¿ven? Ese es el índice Dow Jones. El índice Dow Jones es el índice de Wall Street que nace en 1800, fíjense, es un cuadro que va de 1800 hasta el 2020, la evolución. Ese cuadro, el índice Dow Jones abarca todas las empresas industriales del mundo. Las de Estados Unidos, las de Europa, cotizan ahí, presentan los balances. Y si ustedes lo ven bien, fíjense que tuvo una evolución que se va correspondiendo con las crisis mundiales de deflación y de guerras. Ahí lo van a encontrar. O sea, se produce una estabilización. Fíjense que es la suba permanente, que es lo que da a este cuadro el origen al gráfico que decimos que da, lo ponemos otra vez, los números, ahí está, ¿ven? La emisión de subsidios de moneda antideflacionaria, 531 veces. La base de eso es el índice Dow Jones, la fuente que utilizamos nosotros. ¿Por qué? Porque el índice Dow Jones está manejado por la Reserva Federal, o sea, por el Banco Central de Estados Unidos. Cuando hay alguna crisis, y ahí la vemos, emiten moneda para que ese índice vuelva a crecer y tape los agujeros de la eliminación de las ganancias de las empresas. Lo hicieron en la pandemia, fíjense cómo ha subido. Cuanto más crisis de deflación hay, más rápido hacen subir vía emisión a Wall Street. Lo mismo hacen Europa, lo mismo hacen los chinos. Estamos poniendo un caso, ¿no? Pero es el Banco Central que emite subsidios, emite moneda y lo hace circular a través de las bolsas. En el discurso progre y en la falta de discurso científico se dice la especulación financiera. No es ninguna especulación financiera. Es el Estado, los estados, bajo formas capitalistas o no capitalistas, que emiten moneda para tapar el agujero de la pérdida de ganancias de sus empresas. Cuando digo empresas, digo banco, digo todo demás. Y ese indicador lo muestra. No hay ninguna lógica de que haya subido 532 veces desde 1900 hasta ahora, salvo tapar el agujero, ¿no? ¿Por qué lo necesitan disfrazar? Porque si no lo disfrazarían, saldría en evidencia de que hay una socialización. Quedaría políticamente expuesto de que hay una socialización, de que la realidad de la sociedad funciona entre Estado y sociedad, y que el empresario no tiene ninguna función. Sí, o sea que tampoco el tema pasa por la socialización de los medios de producción, como se decía en otros tiempos. Eso era en otra época. Hoy eso ya pasó, porque la mayoría de las empresas multinacionales están en manos de los fondos de pensión de los trabajadores. Si uno va a ver la composición accionaria de todas las multinacionales, ya no aparece Henry Ford, como vos decías en la época, viste, de que era Henry Ford el dueño de Ford, o en la ESO o en otro. No aparece ningún dueño salvo los fondos de pensión y los fondos de inversión, que los fondos de inversión son plata del Estado que entra. Entonces, lo que están sosteniendo las multinacionales es la sociedad vía sus fondos, supuestas esperanzas de jubilación, y el Estado emitiendo moneda a través de los fondos de inversión. No vas a encontrar ningún capitalista más privado. Por eso cada tanto fabrican un Bill Gates, viste, siempre mediáticamente te fabrican de que hay un empresario exitoso, porque tienen que mantener el mito de que el empresario es central en la sociedad mundial, y ya no lo es. Sí, por eso también acá proponen ¿no? algunos candidatos privatizar los fondos de pensión, no, digamos. Están en la prehistoria, o sea, bueno, pero yo creo que no están en la prehistoria, yo creo que son pre-homínidos. Porque la prehistoria ya la civilización, el hombre carburaba un poquito. Yo creo que Milei y todo eso. Pero veamos lo interesante, porque no es que no lo saben esto que estamos diciendo, porque los datos saben por qué lo dicen. Saben lo que tienen que ocultar. Claro. Y acá vamos a un punto central que lo vamos a repetir varias veces, no lo vamos a poner una sola vez. Porque hubo cierta euforia, está bien, electoral, se utilizan todas las herramientas, con este tema que Argentina fue invitada a entrar a los BRICS. Después vamos a hablar de que eso es absolutamente intrascendente, que profundiza la decadencia de Estados Unidos, de Argentina, ¿no? Pero antes de eso,
Escuchemos lo que dice un hombre de la CIA, como es Eurnequian. Eurnequian es el dueño de Aeropuertos 2000, o sea, es el que fabricó a Milei. Sí, ya dijimos de América TV, ¿no? Y de unas cuantas de varios empresas medios, más. qué sé yo, pero de Aeropuerto 2000, o sea, del negocio del narcotráfico. Entonces, en una conferencia que se hizo hace una semana, muy donde estaba el Concilio de América, o sea, fueron los 3 candidatos a hablar, y estaban toda la mafia oligárquica de la Argentina, estaba Eurnequian. Y entonces, claro, en el momento había dicho, hacía 2 días que se había hecho esto de los BRICS, que Argentina estaba invitada, y Milei dijo que ellos no iban a entrar porque ellos no se juntaban con los comunistas, y Patricia Bullrich también dijo que no, sí. Y Massa hizo el simulacro de que... Pedido a los empresarios. Sí, de que vean de que no íbamos a tener el mercado de China y de Brasil. Ahora, fíjense, atentamente lo vamos a escuchar, lo que dijo un factor de poder internacional y que es el padre de Milei. Escuchémoslo. ¿Y qué opina del ingreso potencial de la Argentina a los BRICS? ¿Cómo? A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. También en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos? No, que va a empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés ser tu señor y tu amante, negro, tranquilamente. Muchas gracias por su tiempo. De vuelta, repetilo para que la gente... En todo caso es gato negro, gato blanco también lo que dice. Exacto, exactamente. Va que de los ¿El ingreso amantes. potencial de la Argentina a los BRICS? ¿Cómo? A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. También en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos? No, que va a empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés ser tu señor y tu amante, negro, tranquilamente. Muchas gracias por su tiempo. A ver. No es el mejor ejemplo el de Me parece la muy bueno. señora y la amante, Eso es pero un bueno. sincericidio bárbaro que demuestra que el Fondo Claro. Monetario y los BRICS son lo mismo. Sí, que el que quiere negociar acá y allá tiene la habilidad para hacerlo, no tiene ningún problema. Y que no hay ninguna... Esto, o sea, Eurnequian ahí desmonta este cholulismo progre BRICS nuevo que hay, que va a durar, ya duró poco, cuando habló Eurnequian ya estaba, como dice, muchachos, nada, está bien, vos querés hacer circo, de que después vamos a ver por qué para la Argentina profundiza la decadencia. Pero acá te lo está diciendo un hombre de la CIA, o sea, este hombre es el tipo que maneja Corporación América, que maneja, como dijimos, 57 aeropuertos en todo el mundo, que fabricó a Milei, que le va a poner todos los cuadros de su empresa en conducción si gana como presidente, y esa es la opinión. O sea, a ver, muchachos, ¿qué te está reconociendo ahí, volviendo al tema original de la socialización? De que el Fondo Monetario y los BRICS son lo mismo, porque los dos son instrumentos de diferimiento del problema de la deflación. China, Rusia, los países que entraron, Estados Unidos, Europa, todos tienen el mismo problema, que no saben cómo parar el fenómeno de la socialización mundial, que empieza a tener expresiones políticas, que hasta ahora no las tuvo. Tuvieron expresiones cuando fue la crisis del 2008, donde el padre Miguel de Escoto, el canciller sandinista en las Naciones Unidas, sacó una resolución para resolver el problema de la deflación mundial a través de su comisión, y ellos, para evitar que eso pase, formaron el G20. No existía el G20, y en el G20, para neutralizar América Latina, que en ese momento estaban todos los líderes vivos, metieron a Brasil y a la Argentina. Una gilada total, donde todos acá, incluso los pobres, no entramos al G20, como si nos mienten que nos jerarquizan en algún rol en la función del Estado, en la función de la discusión del problema mundial. No pasó nada, pasó 10 años, no se hizo lo que planteó el padre Miguel de Escoto, el G20 siguió todo igual, y los tipos siguen manejando. ¿Y qué fabricaron en el medio de eso? Fabricaron a los BRICS. Ante el derrumbe del G20, que ya dejó de existir, es una formalidad para una serie de burócratas que laburan ahí, fabricaron los BRICS. Y para que vean de que los BRICS son parte del sistema, vamos a escuchar ahí a Pañi. Que Pañi es
no cuando está hablando con Walter Graciano, sino cuando está solo, Pañi ahí describe, lo van a ver, cuál es la operación que pactó Lula con China para mantener el financiamiento de las exportaciones de las empresas brasileñas hacia la Argentina sin hacer una moneda común en la región. Para frenar la dolarización, sí, pero no para tener una moneda común. No frena en absoluto la dolarización, la profundiza. La profundiza. Vale, lo dice Pañi, y dice el mecanismo, que es increíble, la primera vez que se usa, y está la fantasía de que como se usa el yuan y que eso, pero cotiza, ¿dónde cotiza esa moneda para que las exportaciones de Brasil hacia la Argentina no se paren porque no hay dólares, pero sí va a haber yuan convertido en reales? ¿En dónde? En Londres. En Londres. Y acá lo escuchan. Si vos pones las manos de las finanzas argentinas para que se mantenga en manos de Londres, ya está. Eso es otra demostración de que el Fondo Monetario y los BRICS son lo mismo, ¿sí? Y que toda la fantasía esta que han hecho los progres, porque es una mentira electoral. Escuchémoslo a Pañi. Ahora, entre septiembre y octubre hay otros 3.500 millones de dólares que pagarle al fondo, con lo cual estos fondos que recibió el Banco Central no los puede tocar. Es como que no los hubiera recibido, y sigue habiendo una gran dramática falta de dólares. Hay que leer con detenimiento el reporte que hace el staff del fondo el viernes pasado, contando el acuerdo con la Argentina, un acuerdo que en los hechos ya se cayó, no se cumplió ninguna de las metas, donde ahí señalan dos cosas. Primero, que este desembolso está ligado a algunas, usa una palabra extraña, difícil de decodificar, salvaguardas. Daría la impresión que lo que está diciendo el fondo es que esta plata, estos 3.500 que le quedan al Banco Central, no los puede tocar porque son para pagarle al propio fondo. Es decir, no sirven para defender la cotización oficial del dólar y evitar una nueva evaluación, que es lo que pretende el gobierno. Y lo otro que plantea es que el segundo tramo del swap de yuanes con China está en discusión. Está en discusión entre la Argentina y China. Es una noticia de la que nos enteramos por el fondo, porque el gobierno argentino plantea que tiene disponible ese monto de yuanes. Muy bien. ¿Qué significa que el Banco Central no tiene reservas? Muchas cosas. Una de ellas es que es imposible pagar importaciones. Y acá es donde Massa tiene que recurrir a una pirueta, que es buscar que Brasil financie a sus propias empresas que exportan hacia la Argentina. Brasil ya le dijo a Alberto Fernández, Lula, que no había plata para la Argentina, que solo había cariño. Textualmente, esa fue la declaración del presidente de Brasil. Con lo cual, hubo una gestión ante China. Esa gestión la realizó Lula da Silva. ¿Para qué? Para que la Argentina, o para que China le dé a la Argentina un monto de yuanes del swap, que deja de ser swap para transformarse en deuda del gobierno que pelea tanto contra el endeudamiento, del supuesto gobierno del desendeudamiento, se sigue endeudando con China. Con esos yuanes el gobierno argentino compra reales en la Plaza de Londres, con esos reales constituye una garantía en Brasil, y sobre esa garantía los bancos brasileños, el Banco Brasileño, el Banco de Desarrollo Brasileño, le presta empresas o financia empresas brasileñas de autopartes para exportar hacia la Argentina, de tal manera que no haya un colapso en la industria automotriz local. ¿Qué significa todo esto? Que por las urgencias dramáticas de la Argentina se empieza a realizar en el Mercosur una operación de comercio en yuanes y no en dólares. La desdolarización del comercio internacional es un eje central de la estrategia de Xi Jinping frente a los Estados Unidos. Y la Argentina se presta, porque está ahorcada, sin otra salida que pedir los yuanes porque no tiene dólares, a esta estrategia, que es una estrategia que desde los Estados Unidos se ve como agresiva.
Es imposible desvincular estas urgencias, estos pedidos a Brasil y sobre todo estos pedidos a China, con la decisión de Alberto Fernández de aceptar una invitación que solo se hubiera formulado si se sabía cuál iba a ser la respuesta, que la respuesta iba a ser afirmativa, para que la Argentina ingrese al grupo BRIC. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Ese grupo BRICS, que nació como un grupo de afinidad económica entre países emergentes, promisorios, a comienzo de la década del 2000, de hecho el nombre se lo imprimieron desde Goldman Sachs en 2004, se transformó ahora en la base, en la plataforma más pequeña de una gran... Interesantísimo, donde queda claro de que los BRICS están manejados desde Londres, donde los BRICS queda claro que lo impulsan los bancos, Goldman Sachs, dice al final. Sí. Plantea una contradicción falaz. Volvamos a escuchar a ver entre lo que él dice de que esto le preocupa, como que es una estrategia china para desdolarizar, cuando en realidad lo que está pasando es que China quiere que el dólar se mantenga en el mundo, está ayudándolo a que se mantenga, porque la realidad monetaria, financiera del mundo, en condiciones de esta deflación vertiginosa, es que ante tan grande sobreproducción, que ya no se produce solo en Estados Unidos, se produce en el Asia, el dólar solo no puede aguantar la deflación. Los yanquis dijeron, muchachos, hagamos un pacto, hagamos un Yalta 2, como existió un Yalta 1, y cada uno invite para tapar un poco los agujeros. Yo solo no puedo tapar los agujeros. Esa es la base del acuerdo del Yalta 2, que es BRICS más Fondo Monetario. Entonces, lo que dice Pañi no es real, no hay tal contradicción de desdolarización, porque el principal mercado de exportación de China es Estados Unidos, entonces no le interesa que se caiga el dólar, ¿sí? Al contrario, dice, yo te salgo a ayudar para frenar el problema estructural del cual nadie puede hablar, y ahora vamos a hablar de otro aspecto de eso, que es la deflación en el mundo. Nadie habla de la deflación en el mundo cuando es el principal problema. Y si hay alguna duda, volvamos a escuchar a Eurnequian, que contradice a Pañi. Sería bueno un debate entre lo que dice... Y lo contradice a Milei también. También, entonces, bueno. Su jefe al final, como Milei que es un empleado, mañana... Bueno, claro, pero un empleado que en vez de decir lo que dice el jefe, como está ahora diciéndolo en este audio que pasamos, resulta que nos miente Milei diciendo que hay que hacer otra cosa. ¿En serio? ¿Es mentiroso? No, digo, por algo, no, bueno, por algo miente y no dice lo que dice su jefe. Digo, por algo lo está diciendo así. Hay otro compañero que lo empezaron a llamar Javier Delay. Sí, más sí, porque ya empezó a dilatar todas las cosas, ya las empezó a aliviar, porque el poder le dijo, no, pará, ya está, ya sos candidato, por ahí sos presidente, pero las cosas no se pueden tocar. Entonces, a ver, volvamos a escucharlo al dueño del presidente. ¿Qué opina del ingreso potencial de la Argentina a los BRICS? ¿Cómo? A los BRICS, el ingreso de la Argentina a los BRICS. Lo veo bien, no me molesta. También en lo personal, ¿no? ¿Pero puede empiojar la relación con los Estados Unidos? No, que va a empiojar nada, que va a empiojar. Vos podés tener tu señora y tu amante, negro, tranquilamente. Muchas gracias por su tiempo. Ojo que el compañero corre por el medio, ¿no? No habla así que, pero bueno, el compañero, le dije entre comillas, no es compañero mío para nada, pero ahí lo tienen. ¿Cuál es la verdad? ¿La que dice Pañi o la que dice Eurnequian? Sobre si hay contradicción. A mí me dan los siguientes datos, ¿no? Y con esto es importante porque ahora vamos a pasar a la positiva de... Volvemos, ¿no? Digamos, nosotros tenemos la experiencia de que para mantener este status quo, de que no se discuta lo principal, que es la socialización basada en la deflación del mundo, que es la tesis central de esta carátula, hay una división internacional de la comunicación. Nosotros sabemos, por fuentes directas y por los datos concretos, que China tiene el compromiso con Estados Unidos de no financiar medios de comunicación, ni en Europa, ni en América, ni en África. Es curioso, ¿no? Es una prueba bastante contundente. Por otro lado, nosotros sabemos de que hay un compromiso no escrito
por gente que ha sido protagonista, no voy a dar el nombre acá, que es protagonista de la relación con China, que les ha confesado que en el acuerdo no escrito que tenemos con Estados Unidos, China se puede meter en todos los negocios, o sea, energía, obras públicas, finanzas, menos en la comunicación. O sea, menos en una comunicación masiva. Es curioso, ya les digo que no tengan, se lo han dicho expresamente, que es el pacto no escrito, eso no se puede escribir, entre Estados Unidos y China, y que se cumple. A rajatabla se cumple. Y fíjense cómo se explica que no haya ningún medio de comunicación, aunque sea una revistita mensual, una pavada china. ¿Por qué es ese pacto? ¿En qué se basa? ¿Es una cuestión ideológica de que son comunistas? No, eso ya se sabe que no pasa nada. No, el problema es que si se divulga las causas, si se divulga el gato negro, gato blanco, con el cual China y Eurasia logró ese éxito, América Latina va a tomar conciencia de que es lo mismo que tiene que hacer. África también. ¿Por qué? ¿Cómo? Resulta que los chinos usan el Estado donde le conviene, el mercado donde le conviene, pero ahí tienen resultados. Los tipos sacaron a 400 millones de pobres de China de la pobreza. ¿Por qué en América Latina no lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos copiar el modelo chino? De eso no se habla. Ese es el pacto que los dos tienen. ¿Por qué? Porque si América Latina desarrolla su potencial y si África desarrolla su potencial, la deflación se profundiza, se liberan directamente. Hay un dicho ahí, hay un video, no sé si lo tenemos, del Che, que lo pronostica. Si lo tenemos ahí a mano, lo escuchamos. Está dicho en el año 64, donde el Che dice: si dejan desarrollar América Latina, se cae el imperio. Claro. A ver, escuchémoslo. Se afirma que está demostrado que el marxismo no da, o el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Si lo comparamos con Estados Unidos, el nivel de vida de cualquier pueblo es más bajo. Pero cuando ustedes hablan del modo de vida americano y del mundo libre, deben considerar en ese mundo libre, por ejemplo, los 200 millones de hombres que en América Latina se mueren de hambre, mueren de enfermedades, no llegan ni siquiera a ver la edad adulta, porque mueren famélicos de niños. Toda esa gente contribuye a la grandeza económica de Estados Unidos, que los explota en alguna forma. Así sucede en el África y sucedió en el Asia también. El marxismo rompe todo eso. En Cuba, evidentemente, hoy hay una situación más estrecha para mucha gente que antes, pero hay una situación mucho mejor para mucha más gente que antes. Y eso lo puede ver usted si viaja por el interior, si conoce a los campesinos nuestros, cómo vivían, a nuestros trabajadores del azúcar, cómo vivían. Entonces tal vez pueda encontrar la raíz de la pregunta. En este momento en que nosotros somos sitiados por el imperialismo norteamericano, no podemos darle a nuestro pueblo todo lo que quisiéramos, pero le hemos dado todo lo que hemos podido y todo lo que hemos sido capaces de hacer hasta ahora, en igualdad de condiciones, desde ministro hasta cualquier otro cargo del gobierno. Y eso es la principal razón por la cual los pueblos siguen luchando por liberarse. Si toda Latinoamérica fuera liberada de la dominación imperialista, el imperialismo mismo se vería en muy serios problemas. La base de sustentación del imperialismo, que es la dominación de los países latinoamericanos a través del intercambio desigual, el intercambio de productos manufacturados por materias primas, la toma de todos los factores decisivos en cada gobierno a través de las oligarquías vendidas al imperialismo. Si todo eso cambiara, el imperialismo habría perdido su fuerza. Estaría entonces afrontando la crisis general del capitalismo, es decir, precisamente la crisis entre la propia clase obrera del interior del país, explotada hoy, pero cuya explotación no se ve porque se traslada a América, al África y al Asia, ¿no? Y entonces el conflicto estaría directamente en el interior de los Estados Unidos. Bueno. Clarito.
pronóstico vigente. Sí. O sea, si uno toma eso y lo traslada hoy, estamos hablando 60 años después. 60 años después de esa profecía. Hoy es igual, porque si uno mira la realidad de qué sostiene, ¿saben qué sostiene al Imperio Británico como parte de la OTAN? No. Porque dentro de esa distribución está que el Atlántico Sur es de la OTAN. Los BRICS no se meten, la China no se mete. Salvo para pescar. No, eso le dejan pescar, sí, pero la región la manejamos nosotros. Entonces, como ellos con el tema de Malvinas y con los del Acuerdo de Madrid, la OTAN tiene el dominio del Atlántico Sur. ¿Sí? Y el dominio del Atlántico Sur sostiene al Imperio Británico e indirectamente a la OTAN. Y no solo eso, sino que está haciendo, miren ustedes cómo trabajan, el dominio de los mares es central para el dominio, no solamente de la atmósfera, los satélites de comunicación, sino de los mares. El Imperio Británico, el Commonwealth, maneja todos los mares del mundo. Y la OTAN, y por eso es el nivel de guerra que soportamos los argentinos a lo largo de toda la democracia, con distintas formas, primero el genocidio y después la democracia, tuvo un objetivo central para la OTAN, que es no solamente frenar la región, sino que el control del mar del Atlántico Sur, que implica el control de la Antártida. No es solamente el control es de ellos, ¿sí? ¿Para qué? Para sostener lo que dice el Che ahí. ¿Sí? Y encima ahora, en el Índico, tiene una islita, que hablábamos el otro día, que se llama, ya le voy a decir el nombre, porque nadie la conoce, porque viven 20.000 personas, y que forma parte del Commonwealth, pero en este caso no la usan para hacer un paraíso fiscal, que es la otra pata del acuerdo entre los BRICS, porque los BRICS no cuestionan los paraísos fiscales. La pata para frenar la deflación es FMI, BRICS, igualdad fiscales. Esta islita, que ya va a aparecer por acá, sí, un nombre, Nauru, la islita Nauru en el Océano Índico, tiene una jurisdicción manejada por el Commonwealth sobre el lecho submarino de la cordillera minera más importante que tiene el Océano Índico ahí, que es igual a la superficie de la India. Bueno. Y en la cual las empresas británicas, como una de las claves del imperio es manejar el negocio de minerales desde Londres, así como manejan el cobre, el aluminio, el valor de... ya están planificando el control ellos y la explotación ellos de las cordilleras que tiene el lecho del Océano Índico con esa superficie. Después vamos a hablar. Entonces, por eso digo, fíjense cómo siguen ellos manejando la opinión pública diciendo, ahí vos no hablás, hablo yo solo. En Estados Unidos, en América Latina, yo meto la ideología falsa de que manda el mercado. Vos no hablés de lo que vos hacés, de que gato negro, gato blanco, manda el mercado, manda el Estado según el plan que tengamos. ¿Sí? Y aparte, digo, también por eso Gran Bretaña se separó de la Unión Europea sin ningún problema. En total, ellos tienen ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hay que descubrir preparando este programa? Y lo vamos a desarrollar a fondo en otro, porque es extenso y se va a ir muy largo. El imperio utiliza el método abductivo, que es el método pragmático. El método pragmático de Peirce, ¿recuerdan? Sí. Ahora, la educación en los países colonizados imponen el método inductivo y deductivo, que es dogmático, que es cerrado. No importa si es derecha, de izquierda, del medio, pero es cerrado y dogmático. No te permite adaptarte a la evolución de los... Ahora, ellos sí, como vos acabás muy bien de decir, sí, entro a la Comunidad Europea, después a los 10 años no me conviene, hago un referéndum, me voy y hago mi moneda. Eso es método abductivo en la política monetaria internacional. Fabrico los BRICS para tener contenido a estos, y Argentina no tiene dólares, bueno, se los fabricamos desde Londres. No, desde Londres.
Desde Londres te lo fabrica, lo dijo ahí. O sea, desde nuestro enemigo nos fabrican los dólares para que Brasil siga exportando. Eso es método abductivo en las políticas monetarias. Cuestión central. Entonces, vamos a un dogma, ya que fuimos al método inductivo. Y vamos a pasar a un tema que es un poco más divertido que este plomo, pero que explica. No, pero antes de eso, digo, sobre todo esto, no voy a decir que es plomo, no sé, pero esto es una información sobre la que hay que alfabetizarnos. No alcanza solo con que lo digamos en este programa, porque por lo que veo, los economistas no están hablando de esto, están hablando de otras formas de economía perimidas. Entonces, ahí vamos, es verdad. Tendríamos que cobrar muy caro para que nos escuchen esto. Nosotros se lo regalamos al pueblo, gratis. Sí, pero tenemos que multiplicar por varios lados esta información, no solo acá después vamos a hablar de lo que tenemos el plan para eso. Por eso. Pero antes de eso, vamos a este tema que es muy importante, de cómo ellos imponen el método inductivo, deductivo, dogmático en la formación. Y vamos a escuchar acá. Hay una película que se llama Mente Brillante. Sí. Que fue la película, a ver si tenemos ahí las imágenes para que la gente la ubique, el actor y demás, que fue la película de una biografía parcial de... ese es el coso, después lo ponemos. Las imágenes, ¿viste? Para que conozcan al actor. De un premio Nobel de Economía. Sí, un premio Nobel de Economía. Ahí lo tienen, ¿ven? El premio Nobel de Economía es Nash, que ahí lo ven a la izquierda, es ese señor mayor, y al lado está la película, que fue la biografía, ahí lo tienen, ¿ven? Que ganó con esa película, ganó 4 Óscares en el año 2001. Ahí lo tienen a los dos, el verdadero Nash y el actor que representa. Después vamos a hacer una crítica a la película, pero nosotros vamos a usar lo que más nos interesa ahora, lo más útil. Nash fue un matemático brillante, un genio de las matemáticas. ¿Sí? Ahí después vamos a... pero no gana el premio Nobel como matemático, gana el premio Nobel por economía. Porque el premio Nobel no tiene premio Nobel de matemática. El premio Nobel de literatura, de química, de física. Escuchen esto, de economía, no sé qué otra, de medicina, no sé, de biología, de la paz. Nosotros tenemos a Pérez Esquivel. Ahora no hay premio Nobel de matemática. Cuando Nobel, o sea, los suecos, hicieron ese diseño, ¿qué secreto tendrá la matemática? Para que le den premio a todos menos. Y este hombre, acá ahora sí vamos a poner el video, descubre en sus investigaciones que la teoría del juego. No, esa. No. Lo ubica el sistema en que es y le dan, por la teoría de los juegos, le dan el premio Nobel de Economía. Pero en esta película, y gracias a que lo descubrió un periodista argentino que se llama Walter Graciano, por lo cual le estamos eternamente agradecidos, su verdadero aporte en la matemática es demostrar matemáticamente que la teoría de Adam Smith es falsa matemáticamente, que no es verdad. O sea, no es verdad que la eficiencia del mercado lleva al bien común y que el egoísmo individual de cada uno ayuda al conjunto. Ese dogma está formateado absolutamente toda la educación. ¿Me das un mate que tengo? Estamos sin agua. Podemos dar agua. Estamos sin agua. Bueno, nadie puede ir a buscar. No, ahí traen. No, trae agua fría. No, agua caliente también para el mate. Entonces, esa teoría que Nash demuestra matemáticamente que es falsa, está diciendo que el pilar de todo el proceso de colonización que utiliza sobre América Latina, sobre África, matemáticamente es falso. Él lo demuestra, ahora vamos a ver el video. Pero sin embargo el premio Nobel no se lo dan por eso. Mucho más tarde. Sí, ponelo, vamos a verlo ahí. Es muy divertido porque van a ver
que ellos están en un bar en la facultad, entran 4 chicas a conquistarla, ya que venimos con el planteo de esposas y amantes de Burnett-Camp, nos trasladamos a este proceso de seducción que van a ver ahora en la película. Ahí lo ven. ¿Vuelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política. En la competencia, la ambición individual sirve al bien común. Exacto. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se rezagarán. Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. No, no era así. Shh, quietos. Mira hacia acá. Está viendo a Nash. Oh, Dios. Bueno, va a la cabeza, pero dejen que abra la boca. Como la última vez. Adam Smith fracasó. ¿De qué estás hablando? Si todos fuéramos por ella. Nos estorbaríamos. Y al final ninguno la tendría. Entonces iríamos por sus amigas. Pero nos darían la espalda, pues a nadie le gusta ser segunda opción. Pero ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. Nos acostaríamos todos, ¿no creen? Smith decía que lo más productivo es que todos en el grupo vieran por sí mismos, ¿cierto? Eso Sí, no es cierto. cierto. Está mal. Le falta algo. Porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo vieran también para ellos y para el grupo. Nash, es un plan para salir con ella, púdrete. La dinámica de los gobiernos. Se hacen patentes, Adam Smith fracasó. Gracias. ¿Entiendes que esto contradice 150 años de teoría económica? Así es, señor. Es presuntuoso, ¿no lo crees? Sí lo es. Pero explicarnos un poco mejor qué es lo falso de la teoría de Adam Smith. Que matemáticamente es mentira. Que 1 más 1 no es 2. Ajá. Para decirlo sencillo. En matemática 1 más 1, 2, ¿no? 1 más 2, 3. Bueno, él demuestra matemáticamente, con toda una secuencia que desarrolla, que lo que dicen Adam Smith no es verdad. No tiene una demostración matemática, científica, no es científico lo que dice. No vamos a entrar acá en el desarrollo matemático porque es un despelote. No, pero... sí, bueno, claro. Y eso, ¿a qué llevó? Escuchen esto. Y ahora vamos a Walter Graciano, sí, con el libro Hitler ganó la guerra. Si tenemos el audio, igual lo quiero poner, el que esté en castellano. Después lo... Hitler, Walter Graciano fue un economista liberal que escribió este libro en el año 2001. Él fue economista de La Nación, economista comercial, defendía a Cavallo, era un tipo del establishment liberal, era economista y periodista del establishment. De hecho, durante mucho tiempo tuvo editoriales en La Nación hasta que Germán Sopeña se las bajó. Y él, en este libro, en el prólogo de ese libro, dice que estaba viendo la película y cuando ve esa escena que nosotros acabamos de mostrar y escucha él, lo que él dice, se pregunta como economista, dice, ¿esto de la película es verdad o es una ficción? Porque yo como economista nunca me lo enseñaron. Yo me recibí, soy doctor en economía y nunca escuché eso que dice Nash en la película. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Se va 2 años a Estados Unidos a descubrir
si es verdad o es mentira de que Nash escribió. Esto está escrito en este libro, el que lo quiera buscar y encontrar, esto que estamos contando acá, está en este libro que ven ahí, Hitler ganó la guerra. Y cuando se vaya, descubre que efectivamente es verdad y que efectivamente en Estados Unidos está afuera de toda educación académica la demostración matemática de Nash. No hay una universidad, no hay un doctorado, ningún economista sale habiendo estudiado lo que descubrió este señor, Nash. Lo dice él ahí. Tuvo 2 años, recorrió todas las universidades y esa verdad que destruye el poder central imperial no es enseñada, y acá no es. ¿Se imaginan si eso pasa en Estados Unidos? Se imaginan acá. Ningún economista de la Argentina, de todos estos que vienen gobernando, como dijimos el otro día, la casta de los economistas, sí. La casta de los economistas no conocen o silencian, que es peor, la demostración matemática de Nash de que el mercado no existe, porque lo que existe son monopolios, y matemáticamente el monopolio destruye el mercado, desaparece toda libertad. Lo había dicho Perón, acá la única libertad es la libertad de los monopolios. ¿De qué libertad me hablan de mercado? Pero no lo dijo en términos matemáticos, este lo demostró en términos matemáticos. ¿Y por qué es importante recuperar esto de Nash y esto que hace Walter Graciano de autocrítica? Porque a partir de ahí él empezó a escribir otras cosas. O sea, pasó de ser liberal, se dio cuenta que lo habían engrupido, como están engrupiendo a todos los argentinos a lo largo de los 40 años de democracia con la cuestión del mercado. Y no habló bien. Cuando Menem destruye, después, cuando el justicialismo colonial destruye el Estado argentino, en la hipótesis de que se había caído el muro de Berlín, entonces ahora mandaba el mercado, Nash demuestra que estaba, si hay algo independientemente de lo político, falso, es lo que hizo el justicialismo colonial a lo largo de 40 años en democracia. ¿Y por qué es importante volver a hablar de esto? Porque como este esquema de los BRICS más el Fondo Monetario va a fracasar en 5 años, volvamos a poner la carátula de las letras, porque no va a poder resolver la deflación. Este problema estructural en 5 años va a ser explosivo en el mundo, no en la Argentina solo. Entonces esta fantasía de los BRICS, así como el G20 duró 10 años, esto va a durar 5. Y entonces ahí es donde aparece la carátula principal de Confucio, el Che y Cristo. El Che y Cristo. ¿Que por qué los unimos? No importa lo que hayan hecho cada uno en su historia, todos tenían un punto común, que era ante una crisis civilizatoria como la que vivía China en el 500 a.C., o como la que vivía el Imperio Romano en el 2000 cuando Cristo patea el tablero y camina el Medio Oriente, o la que vive los pueblos durante el siglo XX. El Che es un fenómeno del siglo XX, ¿no? De un momento puntual de un año, y demás. Todos plantean de que hace falta un cambio en la moral de las élites para salir de la crisis. Si hay un hilo común que nos permitió hacer esa audaz unión de Confucio, Jesús y el Che, es que los tres plantean no solamente una nueva moral, sino un nuevo sistema monetario. Porque Confucio, para unir a los chinos y pasar de estado civilizatorio a tener un estado, diseñó un sistema monetario que unificó la gran diversidad y extensión que tenían los chinos en aquella época. Jesús, con su planteo de que hay que amar al prójimo como a ti mismo, implica necesariamente una ruptura de la lógica monetaria que tenía el imperio, con la recaudación de impuestos, ya lo vimos, saqueo y demás. El Che, cuando plantea como presidente del Banco Central de Cuba, que encima hay una anécdota, ahí por ahí tenemos él firmaba los billetes que emitía el Che, lo firmaba como Che. Lo que circulaba, ahí lo ven, ahí lo tienen, lo firmaba como Che. O sea, cuando fue presidente del banco, firmaba Che, pum, todos los billetes de circulación, que con toda una lógica, que bueno, lo vamos a traer, pero unían
ahí está con Mao, donde va a decir por qué los países socialistas se pelean. En el momento que se peleaba la Unión Soviética con Mao habían roto relaciones, y el Che trataba de resolver eso con una lógica monetaria, donde Rusia no lo podía resolver porque estaba atado al oro, y China, que no se ataba al oro, hacía su lógica, y el Che trataba de sintetizar eso en un pacto de intercambio mundial. Bueno, no importa, pero todos los tres planteaban una nueva moral y un nuevo orden monetario. ¿Sí? Y esto que estamos viviendo en el mundo, esta crisis que va a seguir, va a tener que inspirarse en todos estos pensadores y con una gran amplitud de visión, más allá de lo ideológico, sino de lo civilizatorio, donde se une lo moral y lo monetario. Son dos caras de la misma moneda. Mirá, ya que estamos hablando de moneda. Claro. Uh-huh. Y ellos tres. Claro. Ese también es otro prejuicio, ¿no? Hablar de lo monetario como si no tuviera que ver con lo moral. Con lo moral, claro. Cuando vos tolerás los BRICS y el Fondo Monetario toleran un mecanismo de saqueo donde nos manda la riqueza argentina a las guaridas fiscales, y encima ahora me la van a prestar desde Londres, eso es inmoral. Uh-huh. Es inmoral. Y ya que haya guaridas fiscales, ya es inmoral. Y que la tolere, pero el problema, los imperios, como decía Perón, nadie los voltea, se pudren desde adentro. Implosionan desde adentro. ¿Qué es lo que lo va a hacer implosionar en los próximos años, estos pactos internacionales que hay? La deflación. Porque esa no la paran. No tienen forma de pararla, y esa implosión va a generar, está generando ya los cálculos, porque todos los países siguen en esta crisis, cada uno más aumenta la densidad nacional, menos Argentina. Argentina es el único país que va al revés. Todos aumentan la densidad nacional. Si uno analiza los países de los BRICS, los que estaban, los fundadores y los que entraron ahora, todos tienen densidad nacional 100%. 100%. Argentina tiene 0. Cuando hablamos de densidad nacional estamos hablando de instituciones, de moneda, de banco de desarrollo, de fuerzas armadas, de fuerza cultural, de autonomía respecto de comercial internacional. Todos, China, fíjese, China, India, ahora acaba de bajar la luna. Cuando murió Perón, India, ¿sabes lo que era? Era el hambre caminando, hace 50 años. Y nosotros estábamos en la vanguardia de la tecnología nuclear en América Latina. Y resulta que ahora India baja en la luna. Y nosotros estamos acá mendigando a ver quién me trae $1, y ahora me trae $1 de Londres. A ver, muchachos. Es patético. Para lo que va a sobrar, para lo que va a servir entrar a los BRICS, para comparar la asimetría de densidades que hay entre los BRICS y nosotros. Es total. Entonces esos países van a seguir profundizando la densidad nacional, y cuanto más profundizan la densidad nacional, más agudizan la deflación mundial, porque más se produce autosuficiencia de alimentos, de energía, de marketing, qué sé yo, más quieren exportar, como dice García Lupo en este librito, si lo tenemos ahí al viejo. Esto era periodismo, García Lupo, cuando vino De Gaulle, acá explicaba de cómo De Gaulle viene acá porque ya la sobreproducción que había en el año 64 en Europa, que se había masificado después de la guerra, dice, lo sintetiza espectacularmente, dice, vino acá a buscar un aliado para ubicar la sobreproducción de Europa, que América Latina, entonces estaba en esa disputa, y dice, todos quieren vender y nadie quiere comprar en el mundo. Miren qué cosa bien clarita, periodística, de un problema que se viene agudizando, como decimos nosotros. No, ahí está De Gaulle, ahí está García Lupo, el prócer del periodismo en la Argentina, es ese tipo. Ahí está cuando él estaba con Rodolfo Walsh en la agencia cubana de noticias, que se fue allá cuando fue la revolución. Pero este es uno de los libros, y ahí él dice clarito, dice, viene porque hay una sobreproducción mundial después del plan Marshall y todo lo demás. Ahí lo tenemos, ahí va,
que necesita que América Latina se alíe con él y viene a ofrecer ponerse al frente de los movimientos no alineados, de Gaulle, para ubicar la sobreproducción que tiene Francia. Año 62. Fíjense, frente de los no 62. alineados. Hasta los cubanos lo apoyaron. Hasta Fidel y el Che apoyaron a De Gaulle. Pasando por arriba las contradicciones que había tenido con la guerra de Argelia y toda la dinámica colonial que tenía. Que sigue teniendo. Bueno, sigue teniendo, pero fíjense desde cuándo. Y el problema es el mismo que hoy, nada más que multiplicado. Porque ahí era Europa solo la que tenía la sobreproducción y ahora tenés todo el Asia, tenés a Brasil, tenés a la India, tenés a tenés el otro, tenés los países del Medio Oriente. Entonces, la sobreproducción en todos esos ítems que vos mencionaste, ¿no? Porque para que sea claro de qué sobreproducción estamos hablando. Sí, la sobreproducción de todo. Uh-huh. O sea, hoy el mundo produce 10 veces más de lo que necesita todos los años. En cantidad de teléfono, tecnología, de comida. Alimentos, sí. De alimentos 3. Y el resto de los productos 10. A ver, cuando estamos hablando acá, China no producía autos. Hoy produce 30 millones de autos por año. ¿Sí? Produce más que Estados Unidos, produce 12. Y cuando salió De Gaulle al mundo, China no producía autos, producía carritos, andaba todo el mundo andando así con la cosita. Entonces, a ver, o entendemos, como enseña García Lupo, sin ideología acá, lo dice clarito, es más, explica de cómo las guerras, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial fue producto de esa contradicción de la sobreproducción, lo explica García Lupo acá y en otros libros también. Y hoy el problema es el mismo, por eso hacemos esta estadística, volvamos a poner, y con esto de mi parte voy cerrando, de que ahí lo tienen. Estos 4 puntos es el corazón de la discusión política futuro en el mundo. Me pueden decir soberbio, me pueden decir que se recontra agrandó Chacarita, Deportivo Español y todos los clubes, pero les sostengo con estos 4 datos la discusión positiva hacia una nueva civilización, hacia una nueva moral, porque esto exige una nueva moral. Es inmoral que vos tengas esa cantidad de 30.000 veces más productos, sí, claro, y haya injusticia, haya hambre, haya violencia, haya mentira, porque está todo el sistema mundial montado sobre una mentira de que el mercado existe. Uh-huh. Y que el mercado... Y es una mentira. Entonces vos no podés tener una civilización compleja como somos hoy los 8.000 millones de seres humanos en el mundo, manteniendo una mentira que encima produce daño. Porque te produce un daño ambiental por seguir con esa lógica, suponiendo que el mercado existe, que ya Nash demostró que no es verdad. Dañás el medio ambiente porque lo exprimís más para cumplir con las normas, con las mentiras de que existe el mercado, y dañás a la población porque genera la pobreza planificada, como dijo Walsh. Uh-huh. Entonces, eso se viene, esa mentira se cae. Es una civilización de mentira la actual. Está demostrado matemáticamente que es de mentira. Y después los hechos lo demuestran. Porque ¿cómo resisten mantener un sistema que destruye el medio ambiente? Ahora, Francisco, ahí tenemos otro mecanismo. Otro instrumento central que asume la socialización del mundo es la Laudato Si. Nosotros la desarrollamos en su momento. La Laudato Si, que fue el pensamiento más avanzado de Francisco, es una síntesis brillante de la socialización del mundo y de por dónde hay que salir. Ahora, el 4 de octubre presenta una ampliación de la Laudato Si. Uh-huh. Y no tengo ninguna duda que va a ir en esta línea. La Laudato Si es, casi le diría que es el manual para socializar, para asumir la socialización hacia una nueva ética en una nueva civilización. Vamos a ver cuando aparece la segunda, el 4 de octubre, pero no tengo ninguna duda, porque si no sacaría otra. Si saco una ampliación de la Laudato Si, quiere decir que los paradigmas que planteó ahí, después de 10 años, los va a profundizar, no va a ir para atrás, no tengo la menor duda, y ahí vamos a tener un gran instrumento nosotros de y bueno, ¿qué más? Acá me ponen que me olvidé de la muerte de Nash. Bueno, pero no les voy a poner muy triste, simplemente voy a decir que
ante esta falta de en el premio Nobel en los premios Nobel de la matemática, el gobierno de Noruega, el rey de Noruega, estableció el premio Nobel a la matemática y se lo dio a Nash en el año 2015, 55 años después de que descubriera que el mercado era falso. El gobierno de Noruega, el mismo que hizo el IAPI peronista, el mismo rey que hizo el IAPI peronista, y que acá descubrió dos vacas muertas nuevas frente a Mar del Plata, ahí tienen el premio Nobel, se llama premio Abel, el premio del nivel que da Noruega a la matemática, y ahí lo dio en forma conjunta a dos cuestiones matemáticas, no me pida que se hace pli porque no entiendo nada, conjunta, a un trabajo conjunto que hicieron ellos dos, que es, ahí lo tienen, un yanqui, que es Nash, y un canadiense, que el nombre no me acuerdo, Nierenberg, qué sé yo, que es de la colectividad judía mundial. Ahí tiene hay una pila, una punta interesante para que la colectividad vuelva a concepciones progresistas. Escriben un artículo conjunto revolucionario sobre las matemáticas, le dan el premio Nobel en el 2015, ahí está, el Abel Prize. Cuando vuelve, que significa, lo vamos a investigar ahora, todas las implicancias del premio por el cual se lo dieron, desde el punto de vista matemático y su impacto en todas las ciencias. Y cuando está volviendo a recibir el premio, no llegó a su casa, porque del aeropuerto tuvo un accidente en taxi, Nash, que iba con su esposa, que era salvadoreña, estaba casado con una salvadoreña, el yanqui ahí la tiene. Un accidente de taxi, donde el que manejaba el taxi sobrevivió, pero Nash y la esposa salvadoreña murieron. Cuando volvían del avión de recibir el premio que le había negado los suecos mucho tiempo antes. No queremos decir nada, ahí lo tienen a los dos, la pareja. Me hiciste acordar. Así que fíjense la potencia que tiene, y con esto terminamos. Acuérdense, esto que sacamos nosotros, ahí la tienen, en la revista La Constituyente. Ahora se empieza a unir con este premio y las investigaciones en matemática que hace el gobierno de Noruega. Bueno, nada más. Nada más. Ni nada menos. Disculpe que haya avanzado mucho, pero estuve trabajando mucho y me pareció muy potente el tema, muy necesario. Y útil. ¿Y vos querías ver cómo seguíamos? Los hechos van más rápido que toda la reacción, ¿no? que tendríamos que estar generando para acomodarnos a los hechos. Obviamente, ¿no? Hay como dijimos con la curva de Ñacaguazú, ¿no? Hace un tiempo. Exacto. La conciencia va por un lado, la exponencialidad de la velocidad de los hechos por otro lado. Bueno, pero decíamos justamente, la crisis de exponencialidad va a ser una nueva civilización. Sí, solo que hay que acelerar acercar ya la conciencia, ¿no? Con las acciones. Claro. Y claro, con acciones que beneficien a la humanidad. A mí lo único que se me ocurre es la educación. Para hacer eso es educación. No se me ocurre otra forma. Sí. Ver de cómo se... Bueno, por eso vamos a hacer una universidad ahora. Se transmiten. Claro. Bueno. Ya empezamos a hacer una universidad autoorganizada para la soberanía monetaria de los pueblos. Por eso lo dejamos para otro programa porque es más largo. Claro. Pero viene bien, viene con mucho entusiasmo de gente y que justamente apunta a lo que vos decís. Tenés que educar, porque si a vos te están educando con una mentira de que existe el mercado y el premio Nobel te demuestra de que no es verdad, y hay otros también, porque Sodí también dijo lo mismo sin la demostración matemática, o con una demostración matemática parcial que no atacaba el mercado, pero decía que la tasa de interés es una convención humana absurda. Nash dijo, matemáticamente no existe. Si no existe el mercado, no existe la tasa de interés. ¿Qué significa la tasa de interés? Sí. Si es verdad la verdad matemática que descubrió Nash.
Nosotros, ese va a ser uno de los ejes, es decir, a Laudato Si, unir a Papa Francisco con Nash, va a ser uno de los ejes de la universidad, uno de los principales, ¿no? De la nueva alfabetización. Me hiciste acordar con el tema del accidente de Nash, que en la semana ocurrió un accidente también, ¿no? El fiscal Delgado. Ah, sí. Bueno, no sé, saludos a la familia y lamentamos la pérdida, ¿no? Seguro. Y vamos a hacer una nota un día sobre lo del fiscal Delgado, porque nosotros lo pusimos en sus sentencias las pusimos en la carta que presentamos a la Comisión de Juicio Político de la Corte. Sí. Donde él decía explícitamente que la deuda externa era un escándalo. Y bueno, nadie le dio bolilla al pobre fiscal. Pero le dan bolilla para que tenga un accidente después. Y eso sí. Eso sí lo tienen bien presente, claro. Bueno, ¿quedamos así? Quedamos así. Saludamos. Si no nos ocurre ningún accidente. No. Nosotros estamos protegidos por el Espíritu Santo, ya sabemos, así que no hay problema. No hay problema. Si se enoja el Espíritu Santo, bueno, ahí sí, ahí se va a complicar. Bueno, hasta la próxima, entonces. Chao. Chao. Chao, chao. Lluvia, agua del cielo, viene así cayendo, trayendo nubes de melancolía, humedades y agonías. Este día, gota del tiempo, llega susurrando de lejos, un secreto muy antiguo, con un par de alas nuevas. Solo quiero estar quieto y contemplar la vida que va. Hay algo que se da, algo no se da y por algo será. Si quiero volver, sé que deberé aprender a morir. 1, 2 y 3, ¿cómo no lo ves? Respirando cierro los ojos. Algo que vengo buscando, tengo que encontrarme adentro, tengo que vaciarme lento. Este día es perfecto, esta pena es hermosa. No quisiera otra cosa que atravesar este momento. Solo quiero estar quieto y contemplar la vida que va. Hay algo que se da, algo no se da y por algo será. Si quiero volver, sé que deberé aprender a reír. 1, 2 y 3, ¿cómo no lo ves? Respirando cierro los ojos.